El fantasma errante. ¿Qué nos vas a platicar, amiga? Pues mira, esto me pasó hace ya 20 años casi. ¿Sí? Fíjate que en una ocasión estábamos en mi casa, llega una familia de mi mamá a visitarnos, entonces, pues ese familiar de mi mamá se quedó a dormir en la hamaca. Sí. Tenemos una hamaca mal puesta que estaba sobre, ya ves que cuando haces una construcción, pues para continuar dejas las varillas paradas, ¿no? La mayoría aquí. Para que continúe el amarre ahí. Para continuar los amarres, exacto. Ajá. Entonces, pues la hamaca estaba sobre esas varillas. Sí. Entonces, pasó, ¿no? En la noche, ya como a las 3 de la mañana, pues cortaron el cable de la hamaca y estaba una persona dormida ahí. Todos asumieron que había sido yo porque era un poco traviesa en ese entonces. Mírala. Sí, chiquita. Pero igual y no fui. Igual y no fui porque pues yo sabía que era algo peligroso, ¿no? O sea, ya estaba grande como para no saber eso. Entonces, pues mi mamá se molestó mucho conmigo, mucho, porque pues ella juró que sí había sido yo, ¿no? Yo me salí de mi casa por el coraje, por todo eso lo que pasó. Pasamos muchos años sin hablarnos con mi mamá porque pues yo me sentía mal de que ella me culpara, ¿no? Pasaron los años y mi mamá y mi papá se separan, ya, por fin. Entonces ya pues yo regresé a mi casa. Entonces en la noche estando, eran como las 3 de la mañana, ¿no? Era un día 31 de mayo. Yo regresé a la casa, entonces en la noche pues yo escuché que alguien hablaba afuera, ¿no? O sea, ya media dormida yo escuché que me dijeron, Susi. Yo tenía una amiga que pues me llegaba y me gritaba y yo salía corriendo, ¿no? Uh-huh. Pues como estaba yo media dormida, pues no hice mucho caso. Yo dije, pues, no sé, estaba soñando. Entonces, pues ya tenía yo mi bebé. Yo tenía un bebé en ese entonces de 9 meses. Entonces ya, pues esperé. Entonces yo dije, si me vuelven a gritar, pues algo, ¿no? Uh-huh. Entonces escucho que me vuelven a gritar, ¡Susi! Y pues me levanté hecha la mocha. O sea, yo pensé que sí, era mi amiga la que me estaba hablando. Y salí hasta la carretera. A ver, esta carretera pues es una cuadra muy larga. Está larga la cuadra. Sí. Está grande. Como para perder a una persona de vista, pues en qué será, 1 minuto que yo tardé en salir. Entonces, pues no había nadie en la calle. Entonces, cuando yo estaba abajo, los perros se volvieron locos. Una ladrera de perros, y luego que mi vecino tenía como 10 perros, uh-huh. Una ladrera de perros, una cosa horrible estaban los perros. Pues yo dije, pues algo les pasó, ¿no? Porque ladran así. Pues como no vi nadie, que me meto corriendo otra vez para adentro, porque mi bebé estaba pequeña. Entonces, como pues él empezó a llorar y yo me metí otra vez. Estaba yo sola en la casa. Entonces, pues ya, toda la noche hubo unos ruidos tan horribles ahí. O sea, los perros se volvieron locos, los perros. Uh-huh. Todos los gatos maullaban, unos ruidos tan feos que se escuchaban. Yo quería hablar por teléfono a la vecina para que pues saliera, para yo poder ir a su casa. Yo estaba sola en la mía. Entonces pues yo dije, pues le voy a hablar, ¿no? Pero pues mi teléfono no salían llamadas de mi celular. No salían llamadas, no hacía nada, mi teléfono estaba muerto. Entonces pues en la parte de atrás de mi casa yo empecé a escuchar como cadenas. Yo escuchaba una cadena como que jalaban una cadena, no un ruido fuerte, era un ruido así como de una cadena, cuando desenrollas una cadena y va cayendo al suelo, así, sí. Era un ruido muy, pues, no sé, a mí me daba mucho miedo ese ruido. Nunca fui una persona muy miedosa, según yo, ¿no? Uh-huh. Nunca fui, pero eso sí me estaba causando mucho estrés, a grado de que tuve que salir para ver qué era, porque, o sea, yo no podía más con el ruido. Yo sentía algo muy feo. Entonces, pues toda la noche estuvo así. A las 5 de la mañana vi que pasó un carro. Yo me salí de mi casa porque vi la luz del carro. O sea, yo me tuve que salir de la casa porque ya no aguantaba. Me fui a casa de una hermana que vive pues más retirado, ¿no? Como a media hora. El del carro me llevó hasta allá, me quedaba de pasada. Era un vecino. Entonces, para eso, pues llego yo. En mi espalda yo traía unos rasguñones. O sea, yo de momento no supe de qué me los hice, pero yo los traía ahí. Tardó mucho tiempo en sanarme. Ese rasguñón que yo traía en mi espalda lo tenía, o sea, era algo raro. Era algo raro porque pues no pasé por ninguna cerca ni nada. Te digo, eso fue un 31 de mayo. Pasaron 6 años y mi mamá fallece. Igual, el 31 de mayo, mi mamá fallece. Cuando estábamos en mi casa, yo no vivía con ellos, o sea,
estaba con mi esposo. En mi casa mi perro se volvió loco. O sea, ¿Cómo? ladraba una cuesta horrible. Mi perro se daba de golpes contra la pared. O sea, mi cuñado es veterinario. Él dice que a lo mejor el perro pudo haber tenido un dolor y pues fue su modo del perro de manifestarlo. de golpearse. ¿Sí? ¿Vale? Sí, de manifestar ese dolor, ¿no? Ajá, sí, es lo que él nos comentaba, ¿no? O sea, es que quizá tenga algún dolor, pero el perro no dejaba que uno se le acercara. O sea, nosotros cuando el perro empezó a chillar, pues nosotros le hablamos a mi cuñado, vivía justo al lado de nosotros. Ella estaba despierto porque el perro también nos despertó a ellos. Entonces le dijimos, oye, algo le pasa al perro. Era un labrador negro, era muy mansito el perro, era muy mansito, y en ese momento no dejaba que nosotros no le arrimáramos. Era el 31 de mayo a las 3 de la mañana. Y ya nosotros, pues sí, él también, es que hay que inyectarlo para esto, para el dolor quizá, pero el perro no se dejaba agarrar. Bueno, el perro se murió como a las 5 de la mañana, pero sin que nosotros pudiéramos tocarlo. A las 6 de la mañana, pues me habla por teléfono mi hermano, y ya me comenta, dice, oye, ¿sabes qué pasó algo? Y le dije, ¿qué pasó? Y dice, mi mamá se puso mal. Y le dije, ¿cómo? Le dije, ¿dónde están? Y le dije, ¿están en el hospital? Y me dijo, no, dice, estoy en la casa, dice. Pero dice, aparte por otra cosa. Y le dije, ¿qué pasa? Y ya me dijo, mi mamá falleció. Y pues, o sea, pues no tiene el mundo abajo, porque pues yo como la desvelada, que apenas me iba a acostar, o sea, y recibí la noticia de eso, que igual te digo, o sea, como la vez pasada fue un 31 de mayo. Nosotros pues sí, nos sentimos muy mal y todo. Entonces hace, ¿qué serán? 5 años, hace 5 años, mi niño, ya más grandecito, ya iba en 6º de primaria, tenemos otro perro. Entonces le dije al niño, hay que darle de comer al perro. Igual fue un 31 de mayo también. Le dije, hay que darle de comer al perro. Y mi niño dice, sí, mami, yo voy. Y se salió a darle de comer al perro. Pero entonces para eso mi niño se regresó. Estábamos platicando con mi esposo que yo no había podido ir porque a mi mamá le hicieron misa. Entonces le dije a mi marido, híjole, sí me hubiera gustado ir a la misa, aunque sea, pero pues no teníamos dinero, y pues se juntaron las cosas. Entonces se regresa mi niño y se para en la puerta de mi cuarto y me dice, mami, ven, me dice. Y le dije, ¿qué pasó? Dice, ven por favor, me dijo, pero tenía una cara de miedo mi hijo, a pesar, o sea, ya estaba grande, iba en 6º de primaria. Y me dice, ven por favor. Entonces pues ya le dije, ¿qué pasa? Dime qué pasa. Y dice, mami, hay alguien afuera. Me dijo, vivimos en una área donde pues está solo, realmente aquí solamente hay 3 casas y solamente 2 están habitadas, ¿no? Entonces pues yo dije, pues algún vaguillo que ande por acá, ¿no? Entonces ya me paré y le dije, métete. Y dice, mami, ven, me dijo, porque dejó afuera abierto. Entonces pues ya me paré y fui rápido, ¿no? A ver qué le pasaba. Entonces se levanta mi esposo y agarra el machete. Y ya nos paramos y le dije, ¿qué hay? Le dije, ¿quién está? Uh-huh. Y ya le dije a mi esposo, le dije, cierra la puerta tú. Y él fue y cerró la puerta. Dice, no hay nadie. Pero mi perra estaba vuelta loca, ladre y ladre. O sea, la perra estaba ladre y ladre también. Entonces, para eso, pues se viene mi esposo y dice, no hay nadie. Uh-huh. Y yo le dije, pero hay alguien, porque a modo de que la perra está ladrando, quiere decir que hay alguien, ¿no? Mi perra la amarramos porque es brava, se hizo brava. Entonces ya la teníamos amarrada. Entonces se mete mi niño y yo le veía la cara a mi hijo de miedo, o sea, él tenía miedo en su carita. Entonces fui yo, le dije, papi, ¿qué era? Y me dijo, mami, dice, era como un niño, me dijo. Dije, ¿un niño, Lipe? Y me dice, mami, era un niño. Y ya pues, él estaba preocupado, decía que porque era un niño el que andaba afuera, o sea, y se le hizo curioso porque él decía que era pequeño, era chiquito. Entonces decía que era un niño, y cómo iba a andar un niño afuera si estamos en una zona muy sola. Sí. Y yo me salí para ver, ¿no? A ver el niño, a ver quién era, porque si se me suelta la perra, vaya a morder al niño o algo así, le estaba diciendo yo a mi esposa. Le dije, vaya a morder al niño, pero ¿de dónde salió un niño? O sea, la casa más cerca que tengo, pues está aquí a un lado, pero ellos no tenían niños pequeños. Entonces yo dije, pues la más próxima donde pueda haber niños, pues está como a 15 minutos de aquí de mi casa, caminando. Entonces le dije, ¿pero de dónde salió ese niño? Y nos pusimos con mi esposo a buscar alrededor, pues, por donde él nos había dicho que había ese niño. Dice, mami, estaba parado en el cerrito de arena, dijo, uh-huh. Casi frente a mi casa, había arena en ese entonces, dice, estaba en el cerrito de arena. Le dije, ¿arena? Y dice, sí, mami, dice, ahí estaba, pero mi hijo ya no salió, él ya se quedó aquí adentro.
de la casa, ya nada más me señalaba desde acá. Y yo fui, busqué alrededor, no me subí a la arena y eso, pero buscamos alrededor de todo, o sea, ni modo que se haya enterrado en la arena. Pues pasó. Al día siguiente, pues ya nos quedamos esa noche así. Al día siguiente, otra vez con mi niño. Le dije, hay que darle de comer en la mañana, hay que darle de almorzar a la perra, le dije. Pero mi perra no dijo que se le arrimara el niño. Empezó a ladrarle. Le empezó a gruñir bien feo la perra. Y dice, mami, la Laika, así se llama la perra, la Laika me quiere morder. Y le dije, pégale en la boca, le dije yo. Y ya dice, no mami, no me deja que me le arrime. Y ya fui yo y le di de tragar a la perra y todo, ¿no? O sea, pero la perra no aceptó que mi hijo se le arrimara, siendo que mi niño era el que siempre le daba de comer, era el que la saca a pasear y todo, ¿no? Entonces, en la noche igual le dije a mi hijo, vamos a darle de comer a la perra. Y dice, yo voy, mami. Se fue mi hijo, se le olvidó lo del niño. Entonces, cuando oigo un golpe, se tumbó en la cubeta de las croquetas, la dejó caer, su charola de la perra. Y le dije, ¿qué fue? Dice, mami, ven, córrele, me grita, pero, o sea, ya tenía voz de miedo. Y yo me levanté corriendo, yo dije, pues la perra lo atacó porque estaba agresiva en la mañana. Sí. Y me levanté y salí corriendo a ver a mi niño, y el niño se puso las manitas en su cara. O sea, él se tapó los ojos, mi hijo. Y le dije, ¿qué? Y dice, ahí está, mamá. Me gritaba bien desesperado. Estaba, pero así. Dice, ahí está, mami, ahí está. Me decía, y yo le dije, ¿qué está? O sea, me puso de nervios luego. Estábamos solos, yo y él. No estaba mi esposa en ese momento. Y le dije, ¿qué está? Y me dijo, ahí, mami, ahí. Pero con sus manitas tapadas. Y le dije, ¿qué hay? Dime qué hay, le decía yo, porque pues yo dije una culebra, cuando digo, estamos en zona boscosa, le dije una culebra o qué habrá, ¿no? O sea, ya estaba yo nerviosa y estaba ya. Y la perra ladre y le dije, ¿qué está? Le dije, dime. Y dice, el niño, mami, dice, no es un niño. Y empezó a llorar, ahora sí ya desesperado, no es un niño, mamá, no es, me dijo. Y le dije, ¿cómo que no es un niño? Le dije, papi, no hay nada. Y yo empecé a buscar para los lados y me dice mi hijo, en la arena, mamá, ahí estaba en la arena. Y yo volteé a ver y le dije, papi, no hay nada. Y ya le dije, a ver, destápate y dime dónde está, le decía yo, ¿no? O sea, porque yo quería saber qué era. Entonces yo empecé a caminar hacia la arena y le dije, papi, no hay nada. Y yo me paré junto a la arena, papi, mira. Y me empecé a mover unos bosquecillos que estaban ahí. Le dije, a lo mejor te sombreó. Sí. Entonces me lo traje para adentro porque él se estaba tapando los ojos, o sea, él tenía miedo. Entonces pues me lo traje para adentro y le empecé a preguntar, a ver, ¿qué fue lo que viste? Y él no paraba de llorar. Y ya pues como a las 2 horas él se calmó y ya me dijo, mami, dice, mami, es que no era un niño, dice, lo que estaba ahí. Le dije, entonces, ¿qué era? Mami, dice, era un niño chiquito de cuerpo, dice, pero tenía cara de viejo, me dijo. Le dije, ¿cara de viejo? Y dice, sí, mamá, dice, tenía cara de viejo porque, dice, y se reía bien feo, dice. Le dije, ¿cómo que se? Le digo, ¿lo escuchaste que se rió? Dice, no, mami, dice, pero me hizo una sonrisa, dice. Me hizo una sonrisa bien fea. Entonces le dije yo, a ver, déjame y voy a ir a ver. O sea, yo para que se le quitara el miedo a él, porque esa noche íbamos a dormir solos. Entonces yo para que se le quitara el miedo, pues yo fui a ver y mi perra ladre y ladre mi perra, ¿no? Entonces para esto, pues él ya no se salió, él ya se quedó aquí adentro viéndome por la ventana. Él me estaba mirando por la ventana, o sea, yo volteaba para atrás y lo veía él viéndome. Entonces ya me fui para allá y ya venía yo para atrás y me dice, córrele, mami, dice, ahí viene. Y yo volteé a ver para atrás, pero lo único que vi fue como una sombra. Yo digo que fue mi misma sombra, no sé, pero yo no vi a nadie atrás de mí. Y ella dice, mami, es que cuando tú volteaste, dice, él se fue. Y le dije, ¿hacia dónde se fue? Y ella me dijo, hacia abajo. Estamos cerca de una laguna. Está la laguna y está el río por el otro lado. Entonces él me dijo que se fue hacia el lado de la laguna. Hacia allá vi pasar yo la sombra, ¿no? O sea, que yo digo, fue mi sombra. Entonces, pues mi niño pues le agarró mucho miedo. Hace como 4 días me mandaron una foto. Nos tomamos unas fotos nosotros cuando fuimos al río y me mandaron una foto. Estábamos viendo la foto y me dice mi amiga, ¿viste quién está atrás de Felipe? Me dijo, Felipe es mi hijo. Le dice, ¿viste quién está atrás de Felipe? Le dije, ¿quién? Y dice, te mando la foto. Y me mandó una foto y hay una pequeña sombra como de un mono atrás de mi hijo. Cuando mi hijo vio la foto, que yo le enseñé a él, mi hijo soltó el teléfono. Es él, me dice mi hijo, mami, es él. O sea, ya pasaron muchos años de eso y él aún lo recuerda, ¿no? Ya todavía, estas noches mi hijo ya no ha querido salir, o sea, todavía tiene miedo. Mi esposo dice, es que a lo mejor lo imaginó. Nosotros hace mucho tuvimos un hermano que tuvo problemas de drogas, cuando yo era pequeña.
Sí. Entonces mi mamá decía que él había quedado mal, que él veía figuras y estas cosas por problemas de drogas, ¿no? Que le habían dado. Entonces nosotros ya hablamos con mi hijo y le dijimos, Felipe, ¿será que en algún momento? Y no, o sea, le preguntamos para que él nos dijera si anduvo en esas cosas, pero cuando él lo vio, pues era realmente pequeño. No, mamá, dice, no, yo lo vi, ¿no? Entonces te digo, o sea, nos quedó muy así porque pues estas cosas han venido pasando los 31 de mayo. Ahorita que mi hijo vio la foto, pues es recién, pero o sea, las otras cosas han sido los 31 de mayo, que fue justo cuando mi mamá falleció también. Uh-huh. O sea, un día Mira, nada más. en que han pasado muchas cosas, un día Sí. marcado. Sí, realmente, o sea, y a todos pues sí o sea, lo que lo hemos vivido ahí, Uh-huh. pues es eso. Mi hermano aún, él vive en la casa donde vive mi mamá, y él dice que, o sea, haz de cuenta que en el baño de la casa hay personas que han visto como que hay un velorio ahí, Uh-huh. o sea, que han visto luces como de velorio, ¿no? O sea, velas. Exacto. Entonces mi hermano, nosotros le echamos la culpa a sus problemas que él tuvo anteriormente, que él dice que él ha visto eso. Mi hermano, ahorita que mi mamá ya no está, pues él tumbó todo eso, él ya no quería saber nada con ese baño de ahí, tumbó todo eso, pero el detalle es que ahorita hay personas que dicen que han visto eso, como ya no hay barda ahí, la gente dice que ha visto eso, como velorio ahí en la casa. Una vez una persona llegó con café, que porque cierta persona le dijo que había velorio en la casa. Oh, mira. Oye, pues, qué cosas tan increíbles, actividad paranormal han tenido ahí muy cerca, pues ya desde hace mucho tiempo, ¿no? No sabemos por qué en algunos lugares como que se asientan este tipo de manifestaciones, amiga, y ustedes han estado cerca siempre de cosas como que no cualquiera te lo creería, ¿no? ¿No les ha pasado que no se los creen? Sí, realmente es así, realmente. Lo único, pues, el detalle es que hay gente que dice, es que las malas vibras, todo eso, pues, se siente, porque en esta casa no hay una persona que esté viviendo y que viva tranquila. Un tiempo estuvieron rentando mis papás esa casa, ¿Sí? de que ellos se separaron, rentaron la casa, como a los 3 meses le mataron un hijo a la señora que vivía ahí. Uh-huh. Cuando arreglaron la calle, que pusieron el drenaje y esas cosas, dicen que encontraron como huesitos de bebés. Dicen que en esa casa anteriormente vivía una señora que hacía abortos. Entonces sí que, pues, que podría ser que eso pues llame energías negativas ahí al lugar. Pero es algo muy increíble que ha pasado en esa casa. Uh-huh. Yo desde que me pasó eso, yo no he ido a quedarme una noche a dormir ahí. Fui cuando el velorio de mi mamá y estuve la noche del velorio y me regresé a mi casa. Uh-huh. No, ni siquiera puedo estar ahí, o sea, yo todavía siento miedo. No, pues sí, cómo no. Claro que sí, porque si no han desalojado la energía que está ahí, seguramente permanece ahí. Y además, otra cosa, que conforme va pasando el tiempo y todos los habitantes o las personas que conocieron ese lugar van pensando y van haciéndose a la idea de que en esa casa hay energías negativas, pues más se va alimentando. Es lo que decíamos hace un rato de lo del egregor. Todos vamos pensando que ahí hay una energía negativa, ya no quiero ir porque ahí hay una energía negativa, ya no quiero ir porque ahí se aparece una niña o se aparece un niño, lo que sea. Todos van alimentando y esos pensamientos van generando que esto como que se asiente, es más, puede ir hasta creciendo. Oye, qué buenas historias, Susi, muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Cuando gustes, esta es tu casa, ¿eh? Habla Rey de aquí de Los Ángeles. Quisiera contarles un relato. Bueno, una noche estábamos yo y mis hermanos platicando sobre las cosas que nos pasaban en una casa cuando éramos chicos. Cosas que los espantaban y que mirábamos, pues. Entonces uno de mis hermanos me dice que él cuando estábamos chicos, que cuando se paraba de noche ahí al baño, dice que miraba a un hombre sentado en la mesa. Y él nunca me contó esto, pues, hasta ese mismo día. Entonces yo le dije que también miraba a esa persona que estaba sentada. Por eso yo cuando iba al baño despertaba a mi hermana la mayor, que si me acompañaba al baño, y ella me dice que no había nada, que no tuviera miedo y que no sé qué. Entonces una vez me levanté y esperaba no ver a esa persona ahí sentada en la mesa, y desafortunadamente sí estaba ahí. Entonces cuando fui a despertar a mi hermana que vaya conmigo porque estaba el hombre ahí, entonces mi hermana me acompañó, prendió la luz de la sala para ir al baño, y ese personaje no estaba allá. Pero sí,
sí creo que uno cuando está niño sí tiene una mejor percepción de ver cosas así. Espero que les guste este relato. ¿Qué tal? ¿Cómo están Gina y Nacho? Bien, amigo, Les gracias. quería platicar algo. Mi nombre es Raimundo, tengo 56 años, Saludos, vivo amigo. en Chicago, pero nací en Guadalajara, Jalisco. Y he tenido muchos encuentros paranormales a través de mi vida. Me han dicho que soy muy sensitivo, muy sensible. Quiero empezar desde el principio. Cuando era niño, tendría 7 años. Cuando murió mi hermano, le dieron un disparo en el pecho y él murió, tenía 23 años. Entonces, esa noche del funeral, estaba con mi hermana. Nos regresamos del funeral, nomás ella y yo a dormir. Pero en el segundo piso, que era de madera, se escuchaba cómo caminaba y caminaban y caminaba alguien. Y mi hermana lo oyó y dijimos, bueno, pues es mi hermano, ¿no? Así quedó. Entonces seguíamos yendo al cementerio en esos días. Sí. Después, Ajá. como a los 3 meses, fui con mi madre en camión, fuimos al cementerio a visitar a mi hermano. Entonces, de regreso, ya que estábamos arriba del camión, yo volteé hacia el frente y vi a mi hermano atrás del chofer. Lo vi y me sonrió. Él siempre estaba sonriendo, él siempre fue muy feliz. Sí. Entonces le dije a mi mamá, oye, aquí viene mi hermano. Y pues la contestación de las madres, no, pues si él siempre va a estar junto a nosotros, siempre va a estar con nosotros. Y vamos hacia la casa. Entonces después, a los días, yo empecé a percibir a mi hermano. No lo veía, caminando, respirando a un lado de mí, en el sofá junto a mí, y luego ya empecé a verlo como una neblina. Y él siempre estaba junto a mí, siempre estaba ahí conmigo, varios años. Sí. Pero ya empecé a entender que cada vez que después, ya a través de los años, que cuando se manifestaba, alguien estaba enfermo o alguien iba a morir, como si él lo recibiera, ¿verdad? Es lo que ya empecé yo a entender, todo lo que él hacía. Él siempre fue muy bueno. Y recibía a uno de nuestros parientes, a alguien de la familia. Entonces yo seguí creciendo, pero era yo sonámbulo. Hagas de cuenta que de tener de 8 años a 17 fui sonámbulo. Sí. Y despertaba a una cuadra de mi casa, 1.5 cuadras. Pero cuando mi madre cuando yo me quería salir a veces, estaba en la puerta y estaba con llave, mi madre me seguía y me tocaba el codo levemente para regresarme a la cama, y ahí despertaba yo y me daba mucha vergüenza. ¿Qué estaba yo haciendo ahí? Y cuando despertaba en la tienda, por ejemplo, ya que me decían que necesitaba, que iba a comprar, pues ya tenía yo una letanía, ¿no? Se me olvidó el dinero. Y me salía, pero yo sentía vergüenza conmigo mismo porque
¿qué estaba haciendo yo ahí? Entonces estuve yo de sonámbulo. Y en ese mismo periodo yo jugaba, yo no sabía lo que era, yo me salía de mi cuerpo, me salía y visitaba a mis primos, visitaba a otros amigos. Y para mí era un juego, yo no sabía que era como viajes astrales. Para mí era un juego que hacía siempre. Y me salía y llegaba con ellos y todo, los veía y regresaba a mi cuerpo. Y como les digo, yo pensé que era un juego mental, que era como una salida de mis pensamientos, no sé. Entonces, cuando yo me caso, vamos a vivir ahí a esa casa. Y yo viajaba mucho, me quitaba con mi familia una semana, 3 días, así, tenía que trabajar. Sí. Entonces mi esposa dice que en la cuna donde teníamos a mi niña, se veía alguna sombra ahí. Pero no me decía, solamente lo veía. Entonces cuando yo no estaba, llegó a tener muchos ruidos en el segundo piso, donde estaban las recámaras, y mucho ruido, como si estuvieran buscando algo. Entonces hablaba la policía y llegaba la policía, revisaba, no señora, pues no hay nada. Y eso le pasó como 3 veces hasta que me platicó. Y le dije, ¿sabe qué? Pues ya le dije la verdad, siempre estuvo mi hermano aquí. Le digo, pero él no te va a hacer daño, al revés, te va a proteger. No te va a hacer nada malo, es más, voy a hablar con él. Y se calmó todo. Después nos venimos a Estados Unidos, acá a Chicago, y la casa quedó sola. Entonces el hermano de mi esposa me pidió la casa para vivir un tiempo ahí. Entonces estuvo unos años. Pero una Navidad me habla, después de la Navidad, me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Mis 2 hijos estaban solos, tienen como 7 y 9 años. Y estaban solos en la casa y se empezaron a tomar fotografía uno al otro junto al árbol de Navidad. Y apareció una persona ahí, un cuate que se parece mucho a ti, me dijo mi cuñado. Y me mandó la foto y es mi hermano queriendo abrazar al muchachillo, al niño. Y como le dije a mi esposa, él quiere decir algo, pero no sé qué es. Por algo llegó la fotografía a mí. Le digo, no lo sé interpretar, pero algo quiere decir. Y a los meses ese niño le dio cáncer. Lo que me estaba diciendo es que estaba enfermo el niño. Entonces tuvo años de tratamiento y todo. Ahorita el muchacho está bien, pero era lo que me quería decir. Y tengo muchas anécdotas, muchas cosas que me han pasado. Y por estar junto a mí, le han pasado a mi esposa. Ella se ha dado cuenta de varias cosas por estar conmigo. Y yo estoy dispuesto a seguirles platicando otras historias que tengo más, que son muchas. Pues que estén bien, Gina y Nacho. Gracias, amigo. Y Los queremos excelente escuchar, programa. Hola, bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas noches, me llamo Eddie. Eddie, ¿desde dónde nos escuchas? En este momento estoy en Reynosa, Tamaulipas. Saludos a todos los amigos allá en Tamaulipas.
Y qué bueno recibirte, Eddie. ¿Qué nos quieres platicar? Bueno, pues yo tengo un relato que me pasó en mi infancia aquí en Reynosa. Mi familia, pues parte de mi familia vive en Ciudad de México y parte de mi familia vive aquí en el norte del estado de Tamaulipas. Ok, sí. Cuando yo era niño, yo crecí aquí en un rancho de donde les estoy hablando ahorita. Este rancho pues tiene vacas, chivas, borregas y pues animales de granja. Entonces en los ranchos es muy común que los padres te enseñen a domesticar los animales y a cuidar de ellos. Ok, sí. Entonces mi tarea era ser el pastor del rebaño de chivas y borregas que tenía mi padre. Muy bien. Entonces yo las llevaba a pastear lejísimos, digamos, para un niño de 7 años, 7 kilómetros es pues lejos, 10 kilómetros. Sí. Estabas chiquito todavía. Sí, estaba pequeño y cuando las llevaba a pastear, tenía una chiva muy en especial donde yo me montaba porque era una raza de cabra que no había aquí en México. No sé dónde la había conseguido mi papá, pero era una raza que aquí no había mucho. Entonces yo me montaba en ella porque me cansaba la caminata y siempre me acompañaba un perrito, de esos perritos ovejeros que te ayudan a cuidar el rebaño. Sí. Bueno, en un cierto lugar, muy metido en el monte, en el bosque, digamos, siempre yo veía un tipo de reptiles trepados arriba de unos árboles. Aquí hay árboles, pues, altos que llamamos ébanos. Sí. Y son muy fuertes, y hay otros que llamamos robles. Entonces, donde yo iba había mucho roble y ébano, y esos animales o esos reptiles estaban arriba de esos árboles, incluso pandeaban el árbol. Eran unos animales tremendos, grandes. Cuando yo regresaba a mi casa, porque yo los veía, yo me asustaba porque pues era un animal tremendo para mí. Yo regresaba a mi casa y yo le platicaba a mi papá: oye papá, vi unos animales como una lagartija pero grandotes. Sí. Y mi papá me decía: han de ser iguanas. Entonces un día me dijo mi papá: ¿de qué tamaño estaban los animales que viste tu hijo? Y ya le dije yo: no, pues más grandes que la camioneta. En ese tiempo mi papá tenía una F-150 doble cabina, pues camionetas de la Ford. Sí. Y pues recuerdo que le dije: eran más grande que tu camioneta, papá. Y me dice mi papá: no, pues decía: no, hijo, es que tú estás fantaseando, ya ves que los niños tienen mucha imaginación y tú estás usando tu imaginación. Pero no era mi imaginación, o sea, era algo real, a tal grado que en 2 ocasiones se comió 2 de las cabras que yo llevaba, los animales esos. ¿Cómo crees? Entonces cuando se comió la primera, ese animal tenía como la cabeza, en la cabeza tenía cuernos, pero no eran cuernos como normales, los cuernitos se le ponían rojos. Entonces cuando se comió mi primer cabra, yo traté de ahuyentar a mis demás cabras para que no se acercaran a ese lugar, y las cabras pues todas como que estaban hipnotizadas, no sé cómo explicarlo, pero yo les tenía que dar de varazos para que se despertaran de su trance. Estaban paradas, y las que les iba pegando pues iban despertando y corrían, ¿no? Corrían como locas, despavoridas. Entonces esa fue la primera cabra que me comió el animal ese. Después la segunda cabra, yo había visto un caballo tirado
pues muerto, ¿no? Sí, como que lo habían mordido y pero pude saber que era un caballo por su cola y por las patas traseras, porque era lo único que quedaba. Entonces yo sentía que esos animales andaban ahí y efectivamente estaban arriba del árbol. Entonces uno brincó y quebró las ramas del árbol y le cayó arriba a una de mis cabras encima. Entonces volví a regresar a mi casa con las cabras y pues mi papá me decía que eran mis pretextos para no cuidar de las cabras y tratar de evadir mi responsabilidad que me habían asignado, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues en ese tiempo en el rancho pues no teníamos luz eléctrica, teníamos una planta que mi papá no prendía con frecuencia, solamente la prendía los sábados y domingos para pues nosotros ver la televisión con esa planta de luz. Entonces pues no tenía televisión, y a veces yo acudía a la casa de mis primos para ver televisión, pues estaba también lejos de mi casa. Entonces un día yo estaba viendo una película con ellos y en esa película salía un dragón. Ajá. Y yo les decía que así como ese animal eran los animales que yo veía y el animal que se había comido mis cabras. Pero pues bueno, nunca nadie me creía, ¿no? Nadie me creyó. Yo hice dibujos y una vez a mi maestra en la primaria le enseñé mi dibujo porque también pues en las escuelas de los ranchos, de los pueblitos, pues estás con todos los niños de todos los años, ¿no? De primero a sexto. Y mi maestra veía los dibujos, pero ella pensaba que eran pues cuestiones de cuentos de mi imaginación, ¿no? Ya pasaron pues varios años, yo ya soy adulto, pero yo sigo recordando esos animales y cada que yo veo pues algo en internet sobre pues bestias mitológicas y este tipo de situaciones, yo sé que pues no están ahí por de gratis, no existen. Y a mí pues me pasó esa situación cuando yo era niño y a veces pues de repente lo olvido, pero de repente cuando miro una película donde sale un dragón, recuerdo que esos animales pues habían en donde yo vivía cuando era niño. Y últimamente que he estado regresando a visitar a mi madre, lo recuerdo, ¿no? Siento como que la sensación de que todavía existen, de que están por ahí, pero pues no sé, hay mucha gente que no cree que existen este tipo de cosas. A mí me sucedió esa situación, yo la siento paranormal porque pues no son animales comunes. ¿Y esos animales qué parecían? Lo más extraño es que yo sentí que mis pensamientos se metían cuando yo era niño, que estaba cerca de donde estaban esos animales. Yo sentí que me hablaban por el pensamiento, o sea, a mí me decían, no te vamos a hacer así, no te vamos a comer a ti. Oye, Eddie, Entonces, ¿estos animales qué parecían? Dragones. Dragones. Ok, por Ahora eso que en la yo soy película adulto, lo identificaste, ¿verdad? Sí, y ahora que estoy adulto y recuerdo, o sea, sé que eran dragones. Vaya. Oye, ya una vez que creciste, ¿no platicaste con alguien de este lugar que hubiera tenido una experiencia o tuviera esta idea de estos animales igual que tú? Mire, los pobladores de aquí de la región saben que hay un lugar donde se comen las vacas, los caballos, se comen amanecen los, no sé, torsos de los venados tirados. O sea, hay gente de aquí que sabe que hay un lugar donde hay una fiera. No, pero yo cuando era chico lo comenté con mi papá o con mis tíos, pero no tomaban mi comentario como verídico. Ellos pensaban que era una cuestión de mi imaginación. Ah, ok. O sea, es algo que se sabe de boca en boca, pero nadie dice si es verdad o nadie se atreve a confirmarlo. No, nadie. Solamente tuve una compañerita que ella vio, pero ella vio por ahí, sus papás tenían su rancho más atrás
y ella dice que ella vio, pero ella vio un unicornio. Y eso sí fue muy comentado en todo todo el rancho, ¿no? De que, ay, vieron un unicornio en tal lugar. Pero yo no quise después externar mucho, porque luego ya veía cómo se burlaban de mi compañerita. Y de hecho los niños en la primaria pues son muy crueles, ¿no? Y luego te ponen motes de que la loquita o el loquito. Entonces a mi compañerita le pusieron la loquita por imaginar esas cosas. Y cuando ella me platicó a mí, pues yo sentí su plática sincera, y yo pienso que ella sí vio, de verdad vio a un unicornio. Y yo a ella le platiqué de lo que yo vi, ¿no? ¿Y ella te creyó? Y sí, mi compañerita me creyó, pero pues esa compañerita años después falleció en un accidente de automóvil. Oh, y pues ya mi padre ya falleció. O sea, la gente de esos años, cuando yo era niño, muchos ya fallecieron, ya muchos ni lo recuerdan. Pero como aquí en la zona ahorita es una zona de, digamos, de conflicto con la delincuencia organizada, una vez llegó de esas personas que trabajan en ese tipo de cosas, llegó a pedir agua muy asustado. Dice mi mamá que llegó bien asustado con otros 3 a pedirle agua a mi mamá, y que pues en el monte ahí donde andaban ellos, un animal se había comido a 3 de sus compañeros. Entonces cuando mi mamá me platicó, en automático mi mente, ¡paz!, fueron los dragones que viven ahí. Exacto. O sea, yo lo relacioné rápido, ¿no? Porque la forma en que los muchachos le describieron a mi mamá lo que ellos, porque fue en la noche, a ellos les pasó en la madrugada, ¿no? Y ya llegaron en mi casa como a las 5 de la mañana o 6 de la mañana ahí al rancho. Y a ellos les pasó ese suceso como a las 3, 4 de la mañana, todavía no había luz, pero ellos dicen que uno de ellos tocó la piel del animal y que era una piel escamosa, como de serpiente, pero muy grande. Entonces, nosotros, bueno, cuando mi mamá me platicó eso, porque pues allí andan pues ese tipo de personas, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo estoy seguro que se los comió un dragón. Okay. Es importante ahorita que lo estás externando, amigos, este rancho, ¿verdad? Está en Tamaulipas. Sí. Por si alguien está entre la zona está en los límites de Tamaulipas y Nuevo León. Está muy muy metido, o sea, la ciudad de Reynosa nos queda como a 1 hora y media de camino, porque es pura terracería. Okay. Bueno, amigos, si han tenido esta experiencia, sería un buen foro para que también lo puedan expresar aquí, donde podemos escuchar ese tipo de experiencias, y creemos que podrían existir, ¿verdad? Mira, Juan García dice, yo también he visto algo parecido en el monte, por esos rumbos del vecino de Reynosa, dice nuestro amigo Juan García. Ajá, mira, ya se están identificando con tu relato, Eddie. Sí, es que sí existen. Yo los vi cuando era niño, o sea, yo por más que quiero pensar que eran producto de mi imaginación, pero no, eran reales. O sea, se comieron 2 de mis cabras y eran pues de un tamaño descomunal. O sea, un niño de 7 años ya sabe identificar los tamaños. Pues yo recuerdo que pues esos animales eran grandísimos, o sea, pandeaban el árbol completo. Ok, no, pues sí, es algo que no podría ser, por ejemplo. Lo que sí recuerdo es que cuando yo me acercaba cerca de ellos, se metían a mi, o sea, no sé cómo explicarlo, pero me hablaban en mi subconsciente, en mi cabeza, en mi cerebro. No sé cómo pasaba, pero sí me hablaban, ¿no? Me decían, no te vamos a hacer nada, niño. No dejes que se vayan tus borregas o tus chivas. O sea, yo sentía que me hablaban a mí. O sea, había una conexión mental. Sí, y algo que sí veía es que sus cuernos se ponían rojos, como cuando tú calientas un fierro. Sí. Como al rojo vivo. Sí, al rojo vivo.
así se les ponían los cuernos. Entonces, pues, por ejemplo, cuando me pasó eso eran temporadas como de diciembre, enero, y en esos tiempos, pues, el frío, pues allí hiela, ¿no? O sea, los árboles se ponen blancos del hielo. Y yo recuerdo que sí veía como donde ellos estaban agrupados, no había, el árbol no estaba helado, estaba pues sin eso. Entonces yo una vez, una ocasión que fue la última vez que tuve contacto con esas cosas, yo les contesté así como, pues yo tenía miedo, ¿no? Pero en mi mente les contesté, no me vayan a comer o no me vayan a quemar. Entonces, porque pues en la película que yo había visto con mis primos, yo había visto que aventaban fuego. Y luego de repente había incendios ahí, o más, no sé, cuando yo estaba por ahí cerca y que nos enterábamos que en el rancho fulano de tal hubo un incendio y se quemó el monte, pues yo rápidamente sabía que eran esas cosas. O sea, que esas cosas pues lo hacían para comer. Oye, era Eddie, su forma de algo comer. sorprendente. Y por supuesto que hacemos la invitación a amigos que se hayan identificado contigo, pues que sea un foro para que platiquemos sobre este tema. Tú has estado investigando. Sí, de hecho he estado viendo los libros pues sagrados, ¿no? Digamos la Biblia, la Torá, incluso el Bajaratita, libros de otras culturas que hablan de los dragones, sobre todo los chinos, ¿no? Hay un libro chino que habla de los dragones en la dinastía Ming, y en la Biblia pues también se menciona, ¿no? De hecho en el Génesis habla que Dios hizo los dragones, hizo los monstruos marinos y demás. Entonces estos son, pues no son animales, son diferentes que los animales, son seres, ¿no? Y yo hace poquito pues sentí la sensación, ya tenía muchos años que no sentía eso, pero sentí la sensación que había sentido cuando yo era niño, ¿no? O sea, no, igual no lo pude ver, no, sí, pues voltear para todos lados, pero no lo pude ver. Y esto porque pues tenemos un vecinito que ya está muy anciano el señor y está solito en su rancho, y de repente cuando yo vengo a visitar a mi madre me dice, oye hijo, ve a ayudarle al señor a meter sus caballos a su rancho porque andan en la brecha o se los vayan a robar o así, ¿no? Y de ahora que aquí la situación está pues fea, digamos, de que pues hay este tipo de personas, hay mucha gente que es pues les pasa eso, ¿no? O sea, se van asustados o sea, a tal grado que hace unos 7 años hubo un grupo de exploradores petroleros de Pemex. Sí. Bueno, que trabajaban en una compañía que le trabajaba a Pemex, que llegaron a hacer un campamento por ahí cerca y les destruyeron todos los equipos que llevaban. O sea, les destrozaron la plataforma con la que ellos iban a perforar. O sea, los ahuyentaron de ese lugar. Sí. Entonces yo sé que esa zona, pues casi nadie entra ahí. O sea, hay lugares muy como que no todavía son explorados. Y yo sé que pues sí hay animales aquí, que hay pumas, hay jabalíes, hay venados, incluso hubo una temporada que había osos, pero desde ahora que pusieron, que han estado poniendo esto de la valla migratoria, esto de la pues esa pared que pusieron los norteamericanos, como que ya no hay esa migración de animales como antes. Sí, porque incluso antes venía un tipo de venado que es muy muy alto. Entonces yo siento que esos animales esos seres cuando no tienen que comer, pues agarran lo que encuentran. Y por ejemplo, esos tipos que llegaron a mi casa en la mañana a pedir a mi mamá agua porque estaban muy asustados y que ya se iban, pues no era gente pues que no tuviera agallas, ¿no? Sino era gente armada, de esa gente que no le tiene miedo a nada, y pues salieron despavoridos de ese lugar. De hecho, allá ese lugar no hay nadie que se quiera meter.
claro. O sea, incluso ellos saben, o sea, identifican que pues, del rancho donde yo vivo para adentro, Sí. no pueden entrar, no deben de pasar por ahí porque les pasan cosas. O sea, ya en esa zona es algo conocido. Sí, de hecho, pues el señor que vive de frente de nosotros ya tiene 100 años. Ay, 100 años cumplidos. Sí, 100 años cumplidos, los acaba de cumplir hace unos meses atrás. Y este señor, yo platico con él y él me dice que cuando llegaron sus bisabuelos, o sea, él me dice, cuando llegaron mis bisabuelos aquí, mis bisabuelos mataron un lagarto muy grande Oh, y lo enterraron en la pila de mi rancho, donde está su pila de agua, ahí está enterrado el lagarto que mataron sus papás de él, y dice que se comieron la carne. bueno, siendo sus bisabuelos, estamos hablando del siglo XIX, me parece, ¿verdad? Sí, estamos hablando de 1800. Entonces, pues este señor, pues es el único que, pues con esto de que se le salen sus caballitos y de que de repente, pues llega a mi casa a pedirle a mi mamá el favor de que le haga de comer y esto, como ya es un anciano muy grande y sus hijos la mayoría viven en Estados Unidos, yo de repente platico con él, ¿no? Y me dice, oye, tú, cuando eras niño, que andabas aquí con tu papá, nunca viste así cosas raras. Y yo le platiqué esto de los dragones, ¿no? Porque pues es una persona, dije, con él sí puedo platicar de este tema. Sí. Y él comenta que sus papás hace pues muchos años le platicaron que sus bisabuelos habían matado este animal y lo habían enterrado porque no se lo acabaron completo, lo enterraron abajo de la pila de agua de su rancho. Oh, qué interesante, ¿eh? No, pues Entonces sí. la pila es una pila grande, o sea, mide, ¿qué será? 10 metros por 8, Sí. Sí, y está pues grande. dice que todo lo que abarca la pila es lo que abarcaba el animal. Muy gigante, ¿eh? Y pues yo sé que si existen, de repente yo miro que se incendió la Sierra Madre Oriental o que se incendió tal pueblo. A veces sí los incendios son causados por el hombre, pero donde no puede llegar el ser humano, dices, fue un dragón. Bueno, ese es mi pensamiento, ¿no? Fue un dragón. Eddie, muy interesante el relato que nos has compartido, que por supuesto deseamos saber más información, investigar un poquito más. Aquí ya dejaste el tema y vamos a seguir en contacto, ¿te parece? Sí, algo que no se me olvida y nunca se me va a olvidar es el aroma. Ah, ¿cómo? Cuando yo estaba cerca de eso, tienen un aroma especial. No sé si ustedes, cuando pulen un fierro o que pulen un cuchillo, el aroma que despide, las chispitas que salen de cuando le dan filo con una, es como una piedra. Ujú. Ese aroma yo lo percibía cerca de sus animales, muchísimo. O sea, nunca se me va a olvidar eso, que tenían ese aroma especial. Muy singular. Ok, sí, un olor que brota del esmeril, ¿no? Cuando salen las chispas. Sí, donde salen las chispas huele como a quemado, como así olía Ujú. cuando estaba cerca de sus animales. O cuando había por ejemplo, cuando encontré el caballo pues comido, ahí, hombre, en donde estaba el caballo olía, pero, o sea, demasiado, o sea, olía muchísimo a eso. Entonces de repente yo percibía que había un árbol quemado y yo pensaba, fueron esos animales. Claro. O Bueno, miraba el zacate quemado, el pasto, o donde sembraban maíz o trigo, veía quemado y yo decía, esos animales lo hicieron para cazar los coyotes o los jabalíes, no sé, ¿no? Porque de repente pues había uno en el rancho sabe identificar el excremento de los animales, ¿no? Por ejemplo, la popó de la vaca. sí. Y había veces que yo veía pues unos semejantes pues poposotas grandotas pero con huesos, o sea, yo decía, Esto no es de ellos, vaca.
Sí, ellos lo hicieron Ok, con Eddie. huesos de animales. Entonces tú sabes que cuando eres niño eres curioso y vas con un palo y estás ahí pues viendo, a ver, tratando de identificar qué lo hizo, ¿no? Sí, sí. Pero pues yo ya sabía que esos animales andaban ahí, ¿no? O sea, de hecho cuando al señor se le pierde una vaca o a otro vecino una vaca, un caballo, un burrito, no sé, yo sé que ya no lo van a encontrar. Ups. Pues... Porque pues esos seres comen. Ujú. O sea, y al enterarme de que pues personas ya otras personas que no tienen pues digamos ni idea de lo que hay ahí, ya pues han huido de ese lugar por lo mismo de que pues han percibido el peligro, ¿no? Que es esas cosas, esos seres, pues yo siento que son peligrosos para nosotros los seres humanos. O sea, y no nada más en México hay eso, o sea, hay en otros países. Les digo, yo me he documentado y he visto, pues, que en otros lugares incluso los han llegado a captar en video. Yo, pues, en esos tiempos ya había teléfonos y todo, pero mis papás eran como muy de reglas, ¿no? De que vas a ir a cuidar las cabras y no te llevas el teléfono, no te llevas tus libros, no te llevas nada, te vas a cuidar tus cabras. Oye, Eddie, en lo que tú has investigado, ¿cuál sería el origen? ¿Sería un origen que tiene que ver con ancestros, con seres extraterrestres, con qué es lo que has encontrado? Mire, yo siento que estos seres han sido creados desde el principio de los tiempos como nosotros, ¿no? Y se han mantenido, pues, escondidos o ocultos de los seres humanos por lo mismo de que no ha habido una buena convivencia entre nosotros. Eddie. Sí, les comentaba que yo me he documentado no bastante de esto. He leído pues un montón de libros de dragones. O sea, hay un libro que se llama Alas de Sangre, que yo siento que ese autor que escribió ese libro vivió una situación igual que yo. El autor es Jorge R.R. Martín. No sé si alguna vez lo han visto. Muchos libros de él son para niños, otros libros son para adultos, pero yo siento que ellos pues han vivido y yo siento que estos seres han estado con nosotros desde el inicio de la humanidad, ¿no? Y yo considero que ellos son incluso pues predecesores de la humanidad, o sea, estuvieron antes que nosotros. Solo que nosotros no hemos sabido convivir con ellos porque o quisimos en alguna época de nuestra humanidad quererlos domesticar como a los demás animales, sí. Y pues ellos no dejaron. Sí. Pues ahora nos ven pues como otros seres, ¿no? Que habitamos este planeta. Dentro de esto pues yo ya crecí y todo, ¿no? Y pues a mí me gusta la moto. Entonces yo viajo en moto por toda la República. Sí. Y pues cuando entre mis viajes de moto una vez me encontré un señor de Nueva Zelanda aquí en México en moto. Y nos topamos en un lugar en San Luis Potosí que se llama El Camión. Es como un paradero de trailers donde hay restaurante y baños y esto, ¿no? Y pues me tocó que estábamos desayunando en la misma mesa y él me preguntó qué marca era mi moto y todo eso. Entonces yo le vi a él en su chamarra unas insignias de dragón. Decían Drácole. Y yo le pregunté, oiga, ¿y sus insignias por qué las tiene? Entonces él me dijo que del pueblo de donde él venía había dragones. Y fue ahí donde yo le comenté que yo cuando era niño en el rancho donde yo crecí había tenido el contacto con esos seres y yo los había visto de manera física, de manera cercana, digamos de 6 metros de distancia, 7, ¿no? Sí. Entonces él me dice, sería interesante un día ir a conocer tu rancho, sí. Tu rancho, ¿no? Entonces pues yo un día lo llevé y cuando él percibió el aroma, porque él dijo que percibió ese aroma que yo les digo que es muy particular, se subió a su moto y se fue.
Ya no ¿Se regresó. espantó? Sí, Ok, sí, Eddie, pero pues yo sí recuerdo, o sea, recuerdo su cara claramente, o sea, como si lo hubiera visto ayer. O sea, tenían su cara gruesa, digamos, si yo lo espacío en el tamaño de la cara, digamos que medía unos 5 metros, nomás la pura cara. no, pues sí. Eran grandes, No. estaban grandes. Sí, estaban grandes. No les vi alas, yo no les vi alas, porque pues muchos dicen que tienen alas los dragones, no, la mayoría se ven con alas. ¿Sabe cómo los vi yo? Sí los vi como largos, como con un cuerpo más largote, no como el cuerpo de dinosaurio que sale en las películas muchas, Sí, sino como el tipo dragón de China, sí. como ese tipo de dragón, pero con la cara de, pues con sus cuernos así como de dinosaurio. Mira, Eddie, Y he estado Juan Martínez viendo. Juan Martínez nos dice, en el profundo océano es alta la probabilidad de que existan dragones marinos. Después de todo llega a ser hasta de 10 kilómetros de profundidad. Más de 10 kilómetros, imagínate de hondo, cuánto animal existente y qué dimensiones podrían tener, así como la que tú nos estás refiriendo. No, pues sí, aquí, o sea, sí, aquí en la Tierra hay lugares inexplorados, que en México todavía no, el humano no pone un pie ahí. O sea, ese lugar donde yo llevaba a pastar mis cabras era un lugar donde no, pues era 10 kilómetros, 7 kilómetros retirado de mi rancho, o sea, no, de hecho ya parte de ese lugar ya pertenecía al vecino estado de Nuevo León, o sea, ya no era parte de Tamaulipas. Entonces son lugares muy recógnitos donde no hay, pues ya el follaje de la vegetación es más tupido, o sea, no hay caminos, muy poca gente anda por esos lugares, y yo siempre siento que estos seres, pues, como que tienen sus dominios, ¿no? Porque, pues, yo siento que ese es dominio de esos dragones que yo vi, ¿no? Ese es su dominio de ellos. Y yo siento que en otros lugares hay otro tipo de seres como ellos, pero también tienen hasta cierto límite su dominio. Entonces, pues yo sí creo que existen, o sea, para mí es algo sobrenatural, porque ya leyendo, yo documentándome, veo que ellos tienen la capacidad de hacerse invisibles, tienen la capacidad de transmutar la materia, o sea, de, digamos, poder, no sé, meterse en una montaña y estar ahí por décadas y luego despertar y volver a salir y cosas así. Entonces, ya hace muchos años que no comentaba esto, porque pues es algo que no es fácil de platicar, porque mucha gente, no a muchos les pasa. Yo ahorita pues completamente me dedico a algo muy distinto, ¿no? O sea, pude haberme dedicado a la biología y, no sé, al estudio de los animales, pero yo en mi preparación académica he tenido la oportunidad de asistir a las bibliotecas, de incluso irme al extranjero y ir a una biblioteca e investigar sobre los dragones. Claro, que hablamos de dragones y luego pensamos en quizá mitología, ficción, pero dices, no, es algo que viví yo, que lo pude ver, observar, unas dimensiones gigantescas. Hay Sí, algunos animales que ahora que estuviste investigando, pues tienen algunas características que podrían tener alguna semejanza con un Hay dragón. Hay un libro que yo encontré en una universidad extranjera que escribió Martín Lutero, el que empezó el protestantismo a nivel mundial, ¿no? Lutero, sí. Alemán, habló de que los dragones en el tiempo que él vivió existían y que se podían manipular, que podían ser como domesticados, no sé cómo explicarlo, pero bueno, es que el inglés anglosajón es difícil de entender, pero y sobre todo el antiguo, pero ese libro, como estaba escrito en ese idioma, me fue muy difícil leerlo, pero sí, o sea, hablaba él que existían y que la iglesia papal, o sea,
el Papa en aquellos años quería ocultar este tipo de cosas a la humanidad, a tal grado que ahora en nuestra actualidad todo este tipo de situaciones, porque ese libro habla de dragones, de hombres lobo, de seres mitológicos, que de los cíclopes, de los Nephilim, de un montón de cosas, ¿no? Entonces este señor pues vivió hace muchos siglos atrás, y en ese libro yo encontré que él tuvo experiencias personales con este tipo de seres, que él platicaba con ellos. Pues muy Entonces ese libro interesante. no es fácil de encontrar. Yo lo encontré en una universidad extranjera, no me lo prestaron, no me dejaban sacarle copias, porque son, pues, en el exterior son muy celosos, ¿no?, con la literatura. Aquí en México tú vas a cualquier biblioteca y lo pides, te lo prestan, o le puedes sacar copias, no sé, ¿no? Pero yo siento que esos libros en mucho tiempo en México estuvieron pues prohibidos, porque hay a nivel internacional como una confabulación para tratar de esconder estas cosas que pasan, ¿no? Estas cosas que suceden paranormales y cuestiones de magia, y todo esto nos hacen creer que no existen, pero sí existen, están ahí. Pues sí. Y ahorita con toda esta situación que vivimos, pues la gente ni por la cabeza les pasa, ¿no?, de que pues hay esos seres. Claro, y sí, en algún momento en algún momento mencionaste a China, y allá, por ejemplo, en algún tiempo, o también muchas personas han considerado a los dragones como guardianes espirituales, ¿eh? Sí, de hecho, una persona, un chamán en Oaxaca, me dijo a mí que esos dragones me cuidaban. Me dijo, yo nunca le mencioné, ¿no?, que yo en mis viajes en la moto, pues un día llegué a un pueblo, a Oaxaca, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. Del pueblo. Huascatepec, Oaxaca. Wow. Está en la costa. Y ya, pues, después de esto, de que el chamán me dijo eso, dentro de mi carrera profesional, pues convivo con mucha gente, y tengo ¿A qué te dedicas, Eddie? Yo me dedico al área médica. Ah, ok. Sí, entonces tengo un amigo que es antropólogo forense, pero él se especializó en antropología forense prehispánica, ¿no? Entonces él me habla mucho de Quetzalcóatl, y me dice que de hecho cuando encontraron el Templo Mayor, encontraron esfinges de dragones que el gobierno no me acuerdo qué presidente me mencionó, pero los escondió. Dice, de hecho, si tú visitas el Templo Mayor, afuera hay unas serpientes, dice, pero claramente se ve que las manipularon y les cortaron, o sea, las cambiaron para que la persona que las viera como una serpiente, pero en realidad eran dragones. Bueno, entonces, para investigar, ¿sí? Pues yo considero que como a mí no me comieron, porque lo pudieron haber hecho, o sea, si yo era un niño, sí, me pudieron haber comido, y no cualquier gente no a cualquier persona se les aparecen, o se les manifiestan, o se dejan ver, ¿no? Porque pues yo decía, bueno, ¿por qué yo los vi y por qué otros niños o otras personas no los pueden ver? Uh-huh. O porque otras personas los ven, pero en situaciones pues fatales, ¿no? Como esas personas que les digo que andaban armadas ahí, no haciendo cosas buenas, que le platicaron a mi mamá que se comieron a 3 de sus compañeros. Entonces mi mamá, cuando me platicó, mi mamá me dijo, ay, pobrecitos muchachos, hijo, andaban bien drogados. Le digo a mi mamá, no, yo estoy seguro que sí les pasó, mamá. Y ya le comenté, mamá, ¿te acuerdas cuando yo estaba chico que yo les decía a ustedes que yo miraba esas lagartijas grandotas, y que ustedes me decían que eran en mi imaginación? Yo estoy seguro que fue eso lo que se comió a esos muchachos. Órale, Eddie, nos encantaría volver a platicar contigo, agradecemos tu participación, y ya dejaste buen tema aquí para los comentarios, y pues vamos a darle seguimiento. Bueno, que tengan buenas noches. Igualmente tú. Saludos, Eddie. El fantasma errante.